Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa entre todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió a la ayuda de su siervo Israel, y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Gracias, hija. Dios se fija en los siervos humildes y extiende su misericordia a los que le temen. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con la historia de la jovencita María, cual, de una forma milagrosa, se quedó embarazada. Un ángel ha aparecido a ella y le dijo: no tengas miedo, pero Dios te ha elegido para ser madre de un niño y quedarás embarazada. Que no tengas miedo, dice el ángel. Seguro, ¿no? Por lo que podemos discernir, María no era alguien importante ni reconocida. Lo más probable es que venía de un trasfondo humilde, sí estaba comprometida, y lo más probable es que tuvo alrededor de 15 añicos. 15 años. O sea, 2 años que mi hija Eliana, que flipa mucho ese concepto, pero como fue otro tiempo, otra época, no voy a dar mucha vuelta sobre el tema y voy a seguir. Pero ¿cómo me puede rayar ya de padre, no? Algunos otros padres que ya tienen hijos de 15 años. Su comprometido José era de la clase obrera, tal que ella misma probablemente venía del mismo estado económico. En aquel tiempo la gente vivía del pan de día y poco más. José venía de sangre real, del linaje de David, el rey más celebrado de la historia de Israel. Sin embargo, la nación de Israel en sí realmente dejó de existir por otras naciones invasores, y el linaje de David perdió el reinado siglos antes de que nació José, y la sangre real que él tuvo realmente no tenía nada de poder. Entonces, pues, María era una jovencita doña nadie, sin estatus, sin dinero, sin nombre importante. Sin embargo, Dios la ha elegido. Y su canción nos da una pista quizás porque, a pesar de todo, y yo sigo convencido de que sí tuvo mucho miedo, pero ella responde con humildad y da gloria a Dios. A pesar de todo, ella optó confiar en Dios y se refleja en su canción. El escritor de Lucas nos relata que María compuso ese cántico cuando se fue a visitar a su prima Elizabeth, y que el bebé, luego lo que vamos a conocer como Juan el Bautista, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó por júbilo a la presencia del bebé en el vientre de María, que obviamente todos conocemos que es Jesús. O sea, hasta los críos en los vientres se reconocen la presencia de Dios. Repito, hasta los críos en vientres se reconocen la presencia de Dios. Pues ahí María asumió toda su situación. La cosa curiosa es que ella, comprometida pero no casada, se fue por 3 meses para visitar a su prima, Elizabeth, que, en todo contraste, ella era una mujer mayor, casada pero estéril.
La intervención de Dios dio a ella el regalo de poder tener un bebé. Elizabeth fue la esposa de un sacerdote, Zacarías, y según varios eruditos de la Biblia, su marido y ella pertenecían a un grupo o una secta judía muy radical en su manera de vivir la fe. Ese grupo vivió bastante apartado del resto de la sociedad, fue sumamente piadoso y no quería nada que ver con los de afuera. No nos dice la Biblia, pero me imagino que María se ha ido ahí a fugarse un poco de su propio pueblo, donde tendría que vivir la amenaza de ser ridiculizada, burlada, castigada y hasta apedreada por ser esa joven embarazada sin casarse. Ella huye a un pueblo aún más radical, no obstante fue recibida bajo la protección de su prima, Elizabeth, y el marido de ella, Zacarías. Y es ahí cuando salta un niño en el vientre de Elizabeth que María, tan jovencita, se da cuenta que Dios se ha fijado en ella. Y Dios la ha bendecida. Y su primera reacción era: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. ¿Cuántos de nosotros en la misma situación iniciaremos nuestra poesía, nuestra canción, nuestro arte con una plena confianza tal como la tenía la joven María? Pues también hay que reconocer que hubo un contexto mucho más grande que una sola mujercita. María hablaba de las generaciones. Ella reconoce que el milagro no fue solo por ella o por su propio nombre, pero para el pueblo de Dios entero. De hecho, la canción es única, o sea, ella lo cantó, pero es muy parecida de una canción conocida y repetida por los judíos de otra mujer hebrea escrito generaciones anteriormente. El cántico de María se parece mucho al himno de Hannah, una mujer casada, pero que fue estéril y burlada por varias personas por ser estéril. Y Dios le ha dado un milagro y ella tuvo un bebé. Y ella misma, en su alegría, como ha hecho María, Hannah rompió su luto con una canción de júbilo. Y se escribe: mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Muy similar a lo que escribió María, ¿no? Y continúa diciendo: nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. A pesar de tiempos difíciles, esas mujeres se alegran y glorifican a Dios cuando Dios se presenta cerca. Adviento, el tiempo de calendario eclesiástico que encontramos hoy, es un tiempo de esperanza. Por muchas personas, como mis niños, es una esperanza de tradiciones familiares, regalos, villancicos como mi burrito sabanero o los peces del río, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Pero también para nosotros como comunidad, como gente de Dios, es un tiempo de acordar bien a Jesús y la redención, la reconciliación y la restauración que trae el Evangelio. En los tiempos de María, la situación no tenía muy buena pinta. O sea, el contexto de Israel que María lo ha hablado. El pueblo Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo de una ocupación. Realmente ni siquiera eso, porque no tuvo nación, no tuvo tierra. Era una población reciclada de un reino opresor a otro. No fue siempre así, pero como el Antiguo Testamento nos demuestra, el pecado y la testarudez y el abandono del pacto hecho con Dios resultaba que los enemigos de Israel invaden a su terreno, derrumban su reinado y oprimen a la gente por siglos. En esa tierra, que una vez fue nombrada la tierra que fluye con leche y miel, pues hubo una amenaza diaria de hambruna. Los líderes religiosos perdieron su esperanza y batallaban por poder o por acercarse a los intereses de Roma, el imperio
opresor o legalísticamente rechazando a César. También hubo violencia por todos lados, incluso un grupo de terroristas nacionalistas cada vez más y más radical. Había muchísima incertidumbre en la tierra y poco para esperar. Quizás no se parece muy distinta a la realidad de muchos el día de hoy. Pues no fue la única vez que la gente de Dios se ha encontrado en esa situación terrible. Mucho antes fue esclava en Egipto y la historia empieza muy bonito, ¿no? Otra vez con una mujer mayor que fue estéril, que dio la luz a un chiquillo, que a lo largo de ese chico nació una multitud de generaciones, tal como fue prometido a Abraham. Pero por una hambruna en la tierra, migra esa gente a Egipto, donde al principio tenía favor, pero poco a poco fuera más y más restringida como pueblo hasta que se quedan esclavizados ellos. Pero Dios sí oía sus gritos y los liberó. Toda la historia de Moisés, ¿no? Y algunas generaciones después, otra vez durante un tiempo de Hannah, la gente de Dios tambaleaba en su pacto. Pero de Hannah nace un líder muy cercano a Dios. Otra vez Dios escuchó la tristeza de su sierva humilde. También reconocía el estado desequilibrado de su pueblo y intervenía. Y ya en los tiempos de María encontramos que en su canción María proclama el milagro para su gente. Otra vez, no solo para ella misma, pero para su gente. Que Dios intervenga en la miseria. Que Dios, a pesar de un tremendo silencio por siglos, ya está redimiendo a su pueblo. Aunque Israel fue infiel a su pacto, Dios no es infiel. Él sí se fija en su gente. Y eso nos debe de dar mucha esperanza. Pero ojo, su intervención no es de la manera esperada, con su superpoder o superfuego o un general de mucha fama. No, Dios fija en una mujercita joven, una doña nadie, ya escandalizada en su pueblo. Dios cumple la esperanza de su gente haciendo las cosas al revés. Por ejemplo, María canta: de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos totalmente vacías. Hannah, de manera similar, canta algo parecido. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Esa palabra languidece es un poco difícil por un guiri, ¿eh? El poder se encuentra en los siervos, en los humildes y en los rendidos pero confiados. El poder se encuentra en gente como esas 3 mujeres: María, Elizabeth y Hannah, que no tenían nada para ofrecer una cultura súper patriarcal. El cántico de María, como lo de Hannah, es una llamada a los pobres, a los miedosos, a los oprimidos y a los desesperados. María afirma que Dios los levantará. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Cómo está nuestra vecina? ¿Cómo está el colega con el cáncer? ¿Qué desesperación tiene el autónomo mientras que los gastos suban y las ventas bajan? ¿Qué tal el adolescente batallando con su identidad en el ESO? Acordando la semana pasada, ¿qué estamos haciendo para la mujer tratada en un bar? ¿O a las personas temblando con frío
dormidos, acostados en la calle de nuestra ciudad. Amigos, Dios se mueve por su gente porque es fiel. La gente machacada y rendida es la primera en dar gloria porque Dios se revela su cercanía. Eso celebramos en esta temporada. Y somos nosotros que debemos manifestar esa esperanza, sobre todo esta temporada. Así debemos vivir como comunidad C29 Granada. Que Dios se fija en los siervos humildes y extiende a su misericordia a los que le temen. Y ahora quiero invitar a otra persona a leer. Vamos a saltar a la siguiente canción, aunque hay mucho más que podamos sacar de la canción de María. Pero para seguir a tiempo me gustaría invitar a Felipe a leer el cántico de Zacarías que se encuentra en Lucas, últimos versículos de Lucas. Entonces su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador, en la casa de David un siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiarnos de nuestros pasos por la senda de la paz. Perfecto, gracias. Así. Pues Dios trae redención, libertad y salvación de los enemigos para que servimos como gente de paz, justicia y de luz. Ya hemos repasado el contexto del pueblo de Israel, entonces no hace falta repetir su incertidumbre, su miseria. Hemos notado que Zacarías, lo que estaba cantando esa canción, era el esposo de la prima de María, y que él fue un sacerdote de uno de los grupos de judíos más radicales. Apartado de la sociedad judía, no obstante, Zacarías sí intervenía orando por Israel y además tenía mucha esperanza en la redención de su gente. Brevemente sobre Zacarías, él le tocó entrar a uno de los lugares del templo más sagrados y santos para ofrecer un holocausto en cambio de limpiar los pecados de la gente de Dios. Fue un lugar que solo puede entrar un sacerdote súper puro y una vez al año. Al entrar ahí, Zacarías no tenía ninguna idea que iba a participar en una salvación de pecados, no solo por el sacrificio de animales, y no solo anualmente, y no solo para el pueblo de Dios, pero por un sacrificio que pasará en la cruz, extendiendo de una vez al perdón por todo el ser humano que cree en Jesús y que viva como gente de luz para el mundo. Entrando ahí, Zacarías tuvo un encuentro con un ángel, y otra vez con los ángeles y no tener miedo, claro, yo no sé, tendría mucho. Ese ángel dijo que iba a tener un hijo a pesar de que su querida esposa, ya muy avanzada en años, estaba por hecho que ella fue estéril, iba a tener un niño. Pues lo pasó tal como la visión ángel contaba, y Elizabeth se queda empreñada de manera sorprendente para ambos, y Zacarías por fin iba a tener su primogénito. Y está feliz, obviamente, por eso.
Porque en aquel tiempo, a no tener un primogénito, básicamente era la ruina y la caída de una familia y su legado. Entonces Dios restableció a Zacarías y Elizabeth como gente que valía en los ojos de los demás. Se pueden, por su descendencia, ya seguir como parte integral a su pueblo, al pueblo de Dios por las generaciones. Ya tratando un poco de la canción, me gustaría observar primero, de hecho, la parte final de la canción, cuando Zacarías está tiernamente profetizando sobre su hijo, que se llama Juan, o mejor conocido Juan el Bautista. Y aquí Zacarías reconoce que su hijo está apartado como heraldo del Mesías. Mesías era alguien súper esperado por el pueblo, aunque esa esperanza quizás lo han perdido a través de los años, las décadas y los siglos. Pero Zacarías dice a su hijo: darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y a mí me gustan las últimas letras de la canción más. Así nos visitará desde el cielo y el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Aquí encontramos un vínculo con la predicación de la próxima semana, que le va a dar Lola. No quiero robarla, pero para daros una pista, esta semana os recomiendo leer Isaías capítulo 9, donde Lucas refiere a esas mismas letras del cántico de Zacarías. El escritor de Lucas era súper fan del libro de Isaías, que va a pasar el pasaje de la siguiente semana, Lola, en su predicación. Y Lucas usaba mucho del formato que usaba Isaías para darle continuación, demostrando que el Mesías que el escritor de Isaías profetizaba, Lucas le da continuación que el mismo Mesías es Jesús. O sea, el crío de María, ese bebé ilegítimo en los ojos de los demás, va a salvar el ser humano. Dará él luz a los que se encuentran en una interminable sombra y a nosotros nos llevará por caminos de paz. Yo creo que no hubiera yo querido ese mandamiento de Juan. Él tuvo que proclamar el reino de Dios, que eso sí está todo bien, es algo guay, pero conjunto tenía que demostrar a su vecino, a su familiar, su colega, pues que era pecador y tenía necesidad de salvación. Y eso sí es una voz contracorriente, bastante expuesta al rechazo. Pero al final, su prójimo podría conocer una esperanza viva en Jesús y ser salvo. Pregunto a mí mismo y a vosotros, ¿estamos dispuestos a una carga? Aprendiendo que Dios es fiel, a pesar de que sus antepasados no eran fieles. Pero el peso es que hay un Salvador que ha venido de forma bebé a redimir. ¿Para qué? ¿Alguien acuerda para qué? Él dice para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Nosotros que sentimos el gozo de ser redimidos por Cristo, ¿nosotros damos gloria a Dios? ¿Estamos sirviendo con santidad y justicia, libertad y salvación? Es una pregunta que me pregunto a mí mismo ya preparando esa reflexión y os dejo a vosotros. Vamos a la última dispositivo. Ya estamos a tiempo, ya no puedo seguir más con las canciones. Hay fútbol, hay José Daniel, hay más canciones para cantar y hay tiempo de calidad en la cafetería. Pero aunque me gustaría seguir hablando de ellos, sí los voy a dejar como deberes, como tareas hacer esta semana, y voy a dejaros bastante deberes, ¿no? Si algo que he hablado te ha picado.
Si quieres terminar con uno de los álbumes originales de los villancicos, hay que leer las 3 canciones más que están encontradas en el capítulo 2 de Lucas, si alguien está tomando nota. La de los ángeles, la de Simeón y la de Ana. También, para comparar el himno de Hannah y el cántico de María, hay que leer en 1 de Samuel. Y para estar bien preparados para la próxima semana, para cuando Lola nos habla y siempre flipa, pues recomiendo leer Isaías capítulo 9, en que varias letras del cántico de Zacarías están ya basadas. Bastante deberes para esta semana. También os dejo una cosa más, aunque es casi obligatorio en esos días, que escuchan villancicos. Cuando oyes ellos en los supermercados o las tiendas, o cuando lo pones en Spotify, contémplalos. Algunos son muy divertidos y no tienen nada de letra que está basada en el viento, pero hay muchos que sí, y reflexiónalas. Porque tal como hemos visto en el villancico que cantaron el grupo antes, nos recuerda que estamos celebrando un Salvador. El Salvador es Jesús. Como María y Zacarías nos dan el mensaje, ellos rienden alabanzas y están maravillados. También debemos ser cuando escuchamos los villancicos. Porque Dios se fija en los siervos humildes y extiende su misericordia a los que le temen. ¿Te encuentras como una persona así hoy? Dios también trae redención, libertad y salvación de los enemigos para que servimos como gente de paz, al mundo paz. Que servimos como gente de justicia y de gente de luz. ¿Quieres ser una persona así hoy? ¿Queremos ser así como C29 Granada? Si es así y quieres saber más o considerándote creyente o con dudas o no sé qué, pues con toda la confianza acércate a mí o a varios que está sentado a tu lado, el grupo de la banda, la gente detrás de la tecnología. Nos encantaremos hablar e incluso orar contigo, ¿vale? Y termino así. Que seamos luz en Granada porque Dios se fija en nosotros. Dios ama a Granada. ¿Acuerdas esa placa que teníamos afuera? Nuestros vecinos aquí se pueden leer cada día caminando. Que reflejemos eso, sobre todo en esta temporada. Que practicamos la justicia porque Dios voltea a los poderosos para levantar a los oprimidos y los abandonados. Que seamos gente de paz para que otras personas se puedan también disfrutar de la misma esperanza que nosotros disfrutamos. Al mundo paz. ¿Por qué? Porque nació el Rey, nació Jesús y Dios se acerca. Amén.